Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista especial con el presidente del Estado hoy plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en el marco de la Sexta Cumbre de las Américas que se desarrolla en la ciudad de Cartagena de Indias, al norte de Colombia. Una cita en donde se han dado cuenta 30 de los 34 mandatarios que hacen parte de esta Cumbre de las Américas. Y quiero empezar por ahí, presidente Evo Morales, gracias por atendernos, porque hay dos ausencias aquí. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, Daniel Ortega de Nicaragua, que como voz de protesta han decidido no asistir ante la ausencia de Cuba. ¿Cuál es la posición de ustedes en bloque frente a lo que los cancilleres han denominado un nuevo saboteo de parte de los Estados Unidos y Canadá, frente a esa declaratoria de que Cuba debería estar aquí presente? Bueno, primero muchas gracias por esta entrevista. En vez de integrarnos, nos desintegramos. Todo por culpa del gobierno de Estados Unidos. Imagínense ahí pedido clamoroso de los pueblos de Latinoamérica, del Caribe, para la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas. Y un solo país o dos tiene que vetarlo a Cuba. Rechazar ese sentimiento del pueblo latinoamericano y el caribeño. Por tanto, pues falsamente plantean integración, inclusión, cuando no está Cuba, que hay protestas como de Ecuador, y si Cuba no está en las próximas cumbres, seguramente va a haber muchos países que no participen en las cumbres, y América se desintegra porque lamentablemente hay países que no aceptan y no quieren la integración, la unidad de los latinoamericanos que es Estados Unidos. Pero felizmente esta posición de rechazo, de repudio a esta clase de actitudes unilaterales de Estados Unidos va creciendo. Creo que es la gran ventaja y los pueblos se dan cuenta perfectamente cómo Estados Unidos quiere manipular la Cumbre de las Américas, rechazando o no permitiendo la participación de Cuba. Sin lugar a dudas, Cuba ha sido el tema medular en la Cumbre de las Américas. Los cancilleres han señalado, algunos, que la mayoría, pese a que hubo consenso entre ellos, a esta presión de los Estados Unidos, podría no haber una declaración política. Y en ese sentido le quiero preguntar sobre el significado de la ausencia de esa declaración. ¿Eso qué significa? Mira, en la penúltima cumbre ya no había una declaración. Se había una declaración preparada con anticipación mediante las cancillerías. No se firmó esa declaración, ya hubo muchas diferencias sobre los problemas que tiene América y ahora nuevamente no habrá declaración, por lo menos Bolivia, los países del ALBA no vamos a firmar si no se toma en cuenta a Cuba o si no se toma en cuenta también el tema de Argentina mediante las Malvinas. Yo sigo convencido de que Malvinas es Argentina, por tanto Malvinas también es América. Argentina y Inglaterra sobre el tema Malvinas. Son temas ya de carácter ideológico, programático, pero también de una cuestión de línea de soberanía de América. Parecía ser que Estados Unidos tiene, que todavía quiere aislarnos, ¿no? del mundo. Estados Unidos quiere piensa que va a seguir manipulando a Latinoamérica, eso va terminando. Yo siento que es una rebelión de países de Latinoamérica frente a Estados Unidos. Digo esto porque las intervenciones de algunos países caribeños, de centroamericanos, de países de Sudamérica, son muy claras con relación al tema de dignidad y soberanía. Y por eso no habrá una declaración, por lo menos los países de ALBA no vamos a firmar sin que se tome en cuenta este pedido clamoroso de los pueblos de Latinoamérica y del Caribe sobre Cuba y sobre el tema Argentina. Presidente, usted ha tocado un tema y es el de las Malvinas, el reclamo de la soberanía de Argentina. Y en ese orden de ideas, cancilleres han señalado que se propende por una solución política y negociada a eso. ¿Cuál es la posición, un poco más en detalle, de los países frente a esta discusión con Reino Unido? Tantas resoluciones de organismos internacionales, especialmente de las Naciones Unidas, sobre esta negociación entre Argentina y Inglaterra, y el pedido de todo el pueblo latinoamericano y el pueblo caribeño. Pero Estados Unidos otra vez veta
a todo el continente. Y esa soberbia, prepotencia de Estados Unidos tiene que terminar. Y por eso yo siento que Estados Unidos jamás quiere que haya una integración en América. Cualquier unidad, cualquier integración de latinoamericanos va en contra del imperialismo norteamericano. Pensará que con esta clase de actitud va a desmoralizar a los latinoamericanos. Yo siento que no, más bien nos fortalece mucho más, y nuestros pueblos se dan cuenta perfectamente de cierto intento de hegemonía o imposición de parte del gobierno de Estados Unidos. Por supuesto, nuestra lucha continuará junto al pueblo argentino para que ojalá lo más temprano posible vuelva Malvinas a Argentina. Presidente, ahora le quiero preguntar, ustedes lo han mencionado y es como cada vez Estados Unidos y Canadá empiezan a aislarse. Un país que además ha estado ocupado en guerras con Afganistán, en peleas con Irán, y en ese sentido parece que América Latina cada vez empezar a hablar con voz propia, organismos multilaterales como lo es el ALBA, como lo es la UNASUR, como lo es el Mercosur. ¿Qué decirle a Estados Unidos frente a eso y a ese rechazo sistemático que se viene dando a esos países? Lo que nunca deberíamos de unirnos los latinoamericanos y los caribeños mediante CELAC, y es un espacio de debate. La última reunión que tuvimos en Caracas, Venezuela, ciudad importante, y la presencia también de mandatarios para poder impulsar este nuevo organismo sin Estados Unidos ni Canadá. Quisiéramos que la Cumbre de las Américas sea un espacio importante frente a otros continentes, pero lamentablemente Estados Unidos no permite, y por tanto tenemos la obligación como latinoamericanos gestar otros organismos donde haya mayor comprensión entre los países, respetando nuestras diferencias, por supuesto. Somos tan diferentes, somos tan diversos. Cada país tiene su propio proceso de liberación con los distintos sectores sociales. En Bolivia, por ejemplo, son indígenas, campesinos originarios, y algunos sectores son la clase media, impulsa estas grandes liberaciones, y algunos sectores también empresariales. Entonces, esa es parte de la diversidad de Latinoamérica. Sin embargo, hay un solo pensamiento: liberación definitiva. Acabar con el saqueo de nuestros recursos naturales, la justicia social, la igualdad. Y quienes coincidimos en esa forma de cómo atender las demandas de nuestros pueblos, pues seguiremos de manera conjunta mediante estos espacios que tenemos, UNASUR, o finalmente el CELAC, o Mercosur. Son espacios que nos permiten avanzar en la liberación de nuestros pueblos. ¿Qué opinión le merece a usted, presidente, que el debate regional que se esperaba público en temas tan importantes como los que se estaban debatiendo allí, finalmente no hubiese espacio o acceso a los medios de comunicación? No pasa en otros escenarios como, por ejemplo, mencionaba ayer el tema de la CELAC, donde todo se hace público porque es la sociedad civil quien quiere saber qué es lo que se debate allí. Si somos transparentes, no tenemos nada que ocultar, ¿no? Yo a veces me escapo de los medios de comunicación, y por eso ayer pedía que debería de ver un debate público ante el pueblo de América. Eso no pedía por figuración, sino para la información de nuestros pueblos. Sin embargo, no hay ese debate público. Siento que hay temor a que los pueblos del mundo escuchen, o pueblos de América escuchen, quiénes son los enemigos de la integración, de la inclusión, quiénes son los que no quieren a los pueblos, y por eso tratan de ocultar un debate público sobre nuestros pensamientos, que muchos de los pensamientos de los latinoamericanos expresan un sentimiento que viene del sufrimiento de nuestros pueblos. Presidente, en cuanto al tema de la lucha contra el narcotráfico, voces mayoritarias hablan del fracaso
de los Estados Unidos en esa lucha que de alguna manera ha estado enmascarado por injerencia militar en la mayoría de los países del continente. ¿De qué manera deberían los países de América abordar este tema de las drogas, de este flagelo? ¿Cómo hacerlo? Por lo menos que yo sepa, desde el año 1961, muchos tratados, convenciones de las Naciones Unidas para acabar con el narcotráfico. Desde el 61, imagínense, han crecido las plantaciones de coca. En algunos países legalizando la marihuana. En algunos estados de Estados Unidos hasta se legaliza el consumo de la cocaína bajo una receta médica. Y mientras que sigue creciendo el mercado ilegal de la cocaína, es difícil de pensar que vamos a acabar con el narcotráfico. Por tanto, la llamada guerra a las drogas es un rotundo fracaso. Que sus tratados, que las convenciones, que los acuerdos multilaterales no son tan coherentes con la vivencia de los pueblos. Pero sobre todo, en los países industrializados no reducen el mercado, más bien parecía ser que impulsan el crecimiento del mercado. ¿Cómo podemos pensar que se va a acabar el narcotráfico? Pero Estados Unidos usa el tema del narcotráfico con fines netamente políticos o geopolíticos. Acusa a un gobierno de narcotraficante para desprestigiar o de terrorista a otro presidente. Y este tema del narcotráfico es producto del sistema capitalista y un instrumento para que pues, países imperialistas usen ese término para, y tal vez en el futuro, como buscar ciertas intervenciones. Lo que hizo con Irak, terroristas intervienen y permanentemente nos acusan de gobiernos, hasta de narcogobiernos, informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, que no comparto personalmente. Por eso en algún momento pensé que yo, por lo menos yo personalmente había pensado que el presidente de Obama iba a ser muy respetuoso, digamos, con los países de América Latina. Más bien, con algunos países del ALBA, o con un país del ALBA son más enemigos, yo diría. Tratan de derrocar una conspiración permanente, una ofensa permanente desde los medios de comunicación, hasta conspiración a nuestras democracias. Presidente, la enorme paradoja de que el país mayor consumidor de droga es quien certifica y desertifica. ¿Debería haber un trato diferenciador, sí, de alguna manera, sí, entre los países consumidores, los países productores? ¿O cómo debería darse esa propuesta para que América Latina empiece a avanzar en ese escenario de lucha antidrogas de la que parece que los Estados Unidos también comienza a quedar rezagada? No, por supuesto, Estados Unidos no tiene ninguna autoridad para certificar o desertificar. Yo me preguntaba, ¿quién desertifica a Estados Unidos sobre el crecimiento del mercado? Siempre me he preguntado, ¿acaso los peces gordos del narcotráfico, esos grandes narcotraficantes, llevan plata en la mochila y se gira por los bancos? ¿Y dónde está el combate al secreto bancario? Tampoco. Pero si nos damos cuenta, este tema del narcotráfico es un negocio del capitalismo, pero usa ese problema contra los países antiimperialistas. Y nuestro planteamiento ha sido desde Sudamérica, pues si hay algo de control interno que sea entre sudamericanos, si hay certificación, desertificación, un trabajo conjunto, como regionalizar la lucha contra el narcotráfico, pero también exigimos su responsabilidad. Y la mejor responsabilidad compartida por parte de Estados Unidos sería que ellos reduzcan. Y si no reducen, ¿cómo desertificarlos a Estados Unidos? Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Desde cuándo? Es el debate que tenemos internamente. Presidente, un poco ya sobre los temas ejes de la cumbre, como es el de pobreza, seguridad, integración, acceso a la tecnología y desastres naturales. ¿Qué tipo de consenso se espera? ¿Cómo esperan los países abordar? Pero además también le quiero preguntar allí mismo, ¿cree usted que estos son los temas que realmente importan a América Latina o que quedó de lado? Mientras no haya integración, imposible podemos hablar de reducir la pobreza. Mientras que no cambiamos políticas
como el neoliberalismo, mientras no recuperemos nuestros recursos naturales para los pueblos en Latinoamérica, mal podemos hablar de lucha contra la pobreza. Entonces hay que empezar a cambiar el capitalismo. Y ahí en los países de la habla estamos gestando estas empresas nacionales, de Estado a Estado, esta solidaridad incondicional, políticas de complementariedad en tema de comercio, porque yo no comparto con las políticas de libre comercio o con políticas de competitividad. En esa competencia, ¿quién gana? Los más poderosos, las transnacionales, los grandes empresarios, y los pobres siguen lo mismo, peor todavía en tema de pobreza. Por tanto, mal podemos hablar de lucha contra la pobreza si no hay cambio profundo a las estructuras del sistema capitalista. Mal podemos hablar de un trabajo conjunto, más si bien hay imposiciones unilaterales que están orientadas a la desintegración. Por tanto, estamos lejos de cómo que estas cumbres pueden servir para nuestros pueblos. Presidente, hubo dos espacios paralelos a la cumbre de las Américas y tiene que ver con ese foro social de organizaciones donde los temas que por supuesto hacían eje de esta cumbre fueron tocados, pero además un espacio afuera, en la calle, que no se hizo visible, esa cumbre de los pueblos donde organizaciones de todo el continente llegaron para expresar su rechazo frente a lo que estaba pasando en la cumbre de las Américas, frente a esos temas que no fueron abordados, frente al tema de derechos humanos, militarización del continente. Yo le quiero preguntar a usted un poco sobre esto, ¿qué piensa? Cuando uno pensaría que la representatividad de los países debiese estar ahí al interior en la cumbre de las Américas, afuera hay voces de inconformidad que dicen, pareciera que no se tocan los temas realmente trascendentales. Hubiera sido tan importante que las conclusiones de los distintos sectores sociales sean escuchadas por los gobiernos. Además de eso, estas propuestas que los pueblos están mucho más avanzados que los presidentes, sean implementadas. Claro, en algunos países serán difíciles, pero en algunos países es posible implementar y recogerlas. Como gobiernos, como presidentes, en el caso boliviano, por ejemplo, no siempre se puede atender en 6 años demandas largamente esperadas, tal vez casi 200 años o 500 años. Sin embargo, ya empezamos a cambiar y ese proceso debe continuar, va a continuar en Bolivia, pero en esta clase de eventos, ¿cómo complementar los movimientos sociales con los gobiernos, con los estados, y eso solo recogiendo el sentimiento de pueblos? Pero hay algunos temas que es difícil de que pueda escuchar Estados Unidos, por ejemplo, las bases militares de Estados Unidos en algunos países de Latinoamérica, incluido en Colombia. Yo quiero denunciar algo. Mis compañeros de la Cancillería han sido controlados por la seguridad de Estados Unidos. Por supuesto, se rebelaron, rechazaron, pero al margen de esa revisión que hacían los funcionarios o la policía o seguridad del gobierno de Estados Unidos, ¿cómo es posible que venga desde Estados Unidos a controlar a los bolivianos en Colombia? Todos tenemos la obligación de ser controlados, revisados por la policía o las Fuerzas Armadas de Colombia y no del Grupo de Seguridad de Estados Unidos. Eso pasó estos días. Aunque por ahí algunos comentarios que algunos han sido expulsados, saludamos la decisión que tomó el presidente Santos, pero es muy lamentable lo que pasó en Colombia con los funcionarios de la Cancillería de Bolivia, una de esas noches acá en Colombia. Presidente, ya para concluir quiero pedirle como su mensaje, ese mensaje alentador que, déjeme decirle, era la voz de las organizaciones cuando usted tuvo la oportunidad de clausurar ese foro social, y es esa voz de esperanza que todavía hay en América, un pueblo que se está levantando frente a los intereses de Canadá, de los Estados Unidos, y que no está sometido a los intereses de Estados Unidos, que se rebeldiza frente a eso. Como parte de esos movimientos sociales, esta decisión de liberación de los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, incluidos los pueblos de Norteamérica, va a continuar.
las políticas implementadas desde el gobierno de Estados Unidos no es solución, ni siquiera para el mismo capitalismo, para el mismo imperialismo, pero todavía para los pueblos. Y los pueblos tenemos la obligación de unirnos, de organizarnos, y no solamente rechazar, sino también proponer, y que esas propuestas de los pueblos sean recogidas por los estados para el bien de las nuevas generaciones y para todos los pueblos de América y del mundo. Yo tengo mucha esperanza que los pueblos tomen decisiones políticas, cambios estructurales, atención a las demandas sociales para el bien de todos los pueblos del mundo. Presidente Evo Morales, muchas gracias por ayudarnos a entender el debate aquí en esta sexta cumbre de las Américas. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue entrevista exclusiva con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista especial con el presidente del Estado hoy plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en el marco de la sexta cumbre de las Américas que se desarrolla en la ciudad de Cartagena de Indias, al norte de Colombia. Una cita en donde se han dado cuenta 30 de los 34 mandatarios que hacen parte de esta cumbre de las Américas. Y quiero empezar por ahí, presidente Evo Morales, gracias por atendernos, porque hay dos ausencias aquí. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, Daniel Ortega de Nicaragua, que como voz de protesta han decidido no asistir ante la ausencia de Cuba. ¿Cuál es la posición de ustedes en bloque frente a lo que los cancilleres han denominado un nuevo saboteo de parte de los Estados Unidos y Canadá, frente a esa declaratoria de que Cuba debería estar aquí presente? Bueno, primero muchas gracias por esta entrevista. En vez de integrarnos, nos desintegramos. Todo por culpa del gobierno de Estados Unidos. Imagínense ahí pedido clamoroso de los pueblos de Latinoamérica, del Caribe, para la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas. Y un solo país o dos tiene que vetarlo a Cuba. Rechazar ese sentimiento del pueblo latinoamericano y el caribeño. Por tanto, pues falsamente plantean integración, inclusión, cuando no está Cuba, que hay protestas como de Ecuador, y si Cuba no está en las próximas cumbres, seguramente va a haber muchos países que no participen en las cumbres, y América se desintegra porque lamentablemente hay países que no aceptan y no quieren la integración, la unidad de los latinoamericanos que es Estados Unidos. Pero felizmente esta posición de rechazo, de repudio a esta clase de actitudes unilaterales de Estados Unidos va creciendo. Creo que es la gran ventaja y los pueblos se dan cuenta perfectamente cómo Estados Unidos quiere manipular la Cumbre de las Américas, rechazando o no permitiendo la participación de Cuba. Sin lugar a dudas, Cuba ha sido el tema medular en la Cumbre de las Américas. Los cancilleres han señalado, algunos, que la mayoría, pese a que hubo consenso entre ellos, a esta presión de los Estados Unidos, podría no haber una declaración política. Y en ese sentido le quiero preguntar sobre el significado de la ausencia de esa declaración. ¿Eso qué significa? Mira, en la penúltima cumbre ya no había una declaración. Se había una declaración preparada con anticipación mediante las cancillerías. No se firmó esa declaración, ya hubo muchas diferencias sobre los problemas que